Saludos mis queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Hoy aquí estamos con otro programa donde tenemos por invitados a Alberto Dipré. y Kevin Jiménez. donde estaremos hablando de un interesante tema titulado Las 2300 tardes y mañanas. Un tema muy importante ya que marca algunos eventos que dieron inicio a nuestra iglesia. Entonces, nuestro versículo bíblico para este tema lo encontramos en Daniel 8:14, el cual podemos leer que nos dice: Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué podemos entender de esto, Alberto? Bueno, es una profecía de tiempo, la cual nos presenta, obviamente, que el santuario, aquel santuario que Dios le presentó a Moisés, del cual él tenía que hacer en el pueblo de Israel, y dice que se lo mostró, ¿verdad? Una figura del santuario que está en el cielo. Entonces, el que Moisés hizo fue inspirado en el que hay en el cielo. Entonces, nada más la Biblia no muestra, obviamente, que Moisés edificó un tabernáculo, un santuario, sino que en el cielo está el verdadero, está el que no fue hecho por manos de hombre, y el cual, como bien lo dice la profecía, dice que sería purificado, y nos remite a esa cantidad de tiempo específico, 2300 tardes y mañanas. Y debemos de ver en la profecía qué conlleva todo ello y a qué equivalen estos 2300 tardes y mañanas. Muy bien. Entonces, Kevin, ¿qué significa tardes y mañanas en esto? Bueno, según dice aquí en Números 14:34, dice: Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconducisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Basado en este texto, podremos decir que 2300 tardes y mañanas simbolizan 2300 años. Y dice tarde y mañana porque si nos vamos al relato del Génesis, en la creación, mientras Dios creaba, decía, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces este texto nos recuerda a los primeros capítulos de Génesis, donde se estaba gestando la obra de la creación, y cómo Dios considera los días, y también que de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, dice la Biblia. Entonces, según Dios, la tarde y la mañana constituye un día, que es un principio que ha sido muy atacado, pero la Biblia dice que un día en profecía es equivalente a un año. Muy bien, entonces tenemos que tarde y mañana equivalen a un día y un día equivale a un año. Entonces tenemos prácticamente hasta 2300 años y el santuario será purificado. Entonces vamos a ver, aquí tenemos esta fecha y tenemos una profecía, pero ¿cómo encontramos nuestro punto de partida, Dipre? O el punto de partida, nosotros la encontramos en el edicto que dio el rey Artajerjes de la reconstrucción de Jerusalén. A partir de ahí, nosotros iniciamos a contar los 2300 tardes y mañanas. Ahí es que inicia realmente, partiendo de ahí. Ok, ¿y dónde se basa eso para saber que empieza en ese dicto, en ese decreto? Ok, en el capítulo 9, versículo 22 en adelante, dice allí, y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 Semanas. semanas la plaza volverá a ser edificada
y el muro en tiempos angustiosos. Bien. Entonces, sabemos que aquí nos habla acerca de una profecía que se da cuando se decreta la orden para restaurar Jerusalén. Cabe destacar que algunas personas dicen que la profecía de Daniel 8:14 y la profecía de Daniel 9 no tienen conexión porque son capítulos diferentes, pero sí la tienen. El primer argumento que se utiliza en ese caso es diciendo que Gabriel interpretó toda la visión en los capítulos siguientes al 14. De haber sido así, en el versículo 27 no se nos hubiese dicho: y yo Daniel fue quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía entendía el asunto del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien le entendiese. Demostrando que Daniel no entendía la visión. Entonces, si leemos en el capítulo 3, el capítulo 9, verso 3, dice: y volví mi rostro al Señor, verso 2. Y en el año primero del reinado, yo Daniel miré atentamente los libros del número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Y aquí podemos ver una oración de Daniel intercediendo por el pueblo. Vemos que en el capítulo 8 Daniel se encuentra quebrantado y en el 9 se está humillando en una oración. Lo que ocurre es que Daniel malinterpretó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pensando que la purificación del santuario se refería al santuario de Israel. Por lo tanto, él estaba pensando que por el pecado de Israel se iba a extender el plazo de 70 años a 2300, lo cual es algo que a cualquier israelita la congojaría el corazón y buscaría intercesión por Dios, y por eso es esta oración. Por lo tanto, cuando leemos en el 22 que se nos dice: y me hizo entender y me habló conmigo diciendo: Daniel, he salido a darte sabiduría y entendimiento, se nos habla acerca de la duda que tenía Daniel acerca de la visión. O sea que el tiempo que se nos habla de las 70 semanas está conectado al tiempo que se nos habla de las 2300 tardes y mañanas. ¿Tienes algo más que comentar después de aquí, Kevin? Claro que sí, que hay un detalle interesante. Las 70 semanas podríamos así llamarlo, la mitad de la profecía de los 2300 días, porque la profecía de los 2300 días es una que contiene varias etapas. Las 70 semanas podríamos decir que es la parte inicial de las profecías de los 2300 días. Y también hay algo interesante en cuanto a lo que decías. Daniel 9, según lo que leíste, es la contestación de Daniel en la visión que se le dio en el capítulo 8. Porque dice que él convaleció y no entendía la visión. Pero él volvió a orar, que está en los primeros versículos de Daniel 9, y se muestra que él estaba estudiando el libro de Jeremías. Porque en el libro de Jeremías había una profecía que al cabo de unos años el pueblo de Israel ya debería de ser liberado de Babilonia. Y el tiempo se estaba acercando. Y Daniel no veía movimientos de liberación. Entonces él estaba orando porque aunque él estaba en una posición cómoda, él seguía siendo un esclavo en tierra extraña. Y también hay algo que es interesante. Él vuelve a orar. Se le da la visión en el capítulo 8. En el capítulo 9, él dice que él estaba estudiando la profecía de Jeremías y él vuelve a orar. Y sigue orando. Y en la otra parte, ya podríamos decir, el versículo 20 en adelante, aparece el ángel enviado, que es el ángel Gabriel, para que le explique la visión. Y a partir de ahí empieza a detallarle lo que iba a cumplirse en los 2300 días, empezando en el 457 y el evento que marcaría el inicio de esa profecía. Muy bien, como dice mi hermano Kevin, el año 457 a.C. fue el día en que Artajerjes, con otros nombres también tiene, un rey persa, dio el decreto para poder restaurar Jerusalén, diciéndole a todos los judíos que podían volver a reconstruir su ciudad. Aunque hubo dos decretos anteriores a este tercer decreto fue el más resaltado y el que se obedeció.
ya que con este tercer decreto, en la ayuda del profeta Nehemías, que podemos leer en su libro, se empieza a reconstruir en forma seria la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces tenemos el año 457 como nuestro punto de partida para saber cuándo ocurrirá todo lo que sigue. Y podemos seguir desglosando la profecía en el versículo 25 de lo que estábamos leyendo, que nos dice: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué me puedes decir de esto, Alberto? Ok, dice que habrá 7 semanas. Nosotros sabemos que una semana equivale a 7 días, que serían 7 años, porque ya habíamos analizado que en la profecía hay un principio que establece que un día es equivalente a un año. Entonces, cuando nos habla de una semana, nos está hablando de 7 años. Entonces, la otra parte que me dijiste me dijiste una semana y me dijiste la otra parte. 7 semanas y 62. Ok. Entonces, ahí estarían prácticamente cumplidas, o sea, faltaría una semana. Faltaría una semana y esa semana que faltaría sería la que llega hasta el Mesías, vamos a decir. Cuando el Mesías muere, que dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, y entonces se culminan con... O sea, a la muerte del Mesías está a la mitad de la última semana de la profecía, cuando el Mesías muere. Entonces, con el apedramiento de Esteban, entonces se termina la semana y se termina la gracia para el pueblo judío, que, como bien Kevin decía, las 70 semanas son parte de la profecía de los 2300 días, que también son años. Es parte fundamental y es la gracia que el Señor le extiende al pueblo judío. La gracia que se le extiende al pueblo judío, porque ya nosotros lo que estamos calculando es el tiempo en que el santuario del cielo sería purificado. Y el pueblo judío, como el pueblo de Dios, ¿verdad?, tenía una parte de que se iba a aceptar esa mediación de Cristo, o si no, o se iba a rechazar la gracia divina. Entonces, en ese sentido, se cortan de la profecía estos 490 años para el pueblo de Israel, que, como hemos reiterado, se cumplen con la muerte del Mesías a la mitad de la semana y culmina con el apedramiento de Esteban ya en el cumplimiento final de la profecía de los 490 años. O sea, ya en la etapa final, en el último año, ya termina con el apedramiento de Esteban en el año 34, si mal no me equivoco. Muy bien. Muchas gracias, Nipre. Entonces vemos que esta profecía también está dividida en 3 partes, porque en vez de decirnos solamente 70, nos dice 7 semanas, 62 semanas y luego una semana. ¿Hay una razón por la cual está dividida de esta forma? Claro que sí. Si te lees, voy a lo que dice la Biblia, nuevamente, en Daniel 9, 25. Dice: sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Eso fue los primeros acontecimientos que marcarían el inicio y desarrollo de la profecía. Sabemos que en la antigüedad los años no se contaban como se cuentan ahora. En la antigüedad contaban los años, en vez de contarlo de atrás hacia adelante, lo contaban de adelante hacia atrás. Entonces el edicto, el tercer edicto, que fue el que se cumplió y por eso es el inicio o punto de partida de la profecía, fue en el año 457. Esa es la primera cifra que marca lo que leí anteriormente. Desde el edicto para edificar Jerusalén hasta la edificación de la plaza hay 7 semanas. Como bien nuestro querido hermano Alberto ya explicó, no creo que haya que abundar en eso, pero podríamos decir que 7 por 7 son 49. Entonces, 457 menos 49 nos llevan a
nos da 408. ¿Qué pasó en el año 408? Se terminó de edificar la ciudad de Jerusalén. Y podríamos decir que terminó un poco la dispersión del pueblo judío, la primera dispersión. Entonces, del 408 hasta el Mesías príncipe, eso nos lleva hasta el año 27, que son 62 semanas, que equivalen a 434 años. Entonces, desde la edificación de la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 434 años. Y eso nos lleva hasta el año 27, que fue el año donde se manifestó Jesús, también llamado en el libro de Daniel en algunas partes el príncipe de pacto, y también, como dice el texto, el Mesías príncipe. Y toma ese punto de partida porque en esa fecha fue que inició el ministerio público de Cristo con su bautismo. Ahí la voz que habló desde el cielo, la paloma que descendió ante los ojos de los fariseos y del pueblo, marcaban como señales que ese era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, del 27 hasta el 34 hay una semana. 7 años. Que son 7 años. Del 27, partiendo del 27, si lo sumas 7 años, vas a llegar hasta el año 34. A la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. La mitad de la semana son 3 años y medio. 3 años y medio después del 27 nos llevan hasta el año 31. ¿Qué pasó en el año 31? Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y también dice más adelante que a la otra semana también confirmaría su pacto con muchos. Si siguen leyendo Daniel 9, 25 en adelante. ¿Y cuál fue la confirmación del pacto con muchos? Hubo un suceso que pasó en el año 34, que fue el apedreamiento de Esteban. El apedreamiento de Esteban marca el fin de la primera etapa de los 2300 días o 2300 años. Porque acordemos que Pedro le dijo a Cristo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesucristo le dijo, no, yo os digo que 70 veces 7. 70 por 7 son 490. Entonces el pueblo judío desde el año 457 hasta el año 34 se le dieron 490 años de gracia para arrepentirse y permanecer como pueblo de Dios. Sabemos que fracasaron miserablemente porque el apedreamiento de Esteban en el año 34 marcó el fin del periodo de gracia para los judíos. Entonces se cierra una puerta de gracia para ellos y se abre una puerta de gracia para los gentiles. Que por eso el texto dice, y a la otra semana, mitad de la semana, confirmaré mi pacto con muchos. El pacto pasa del pueblo judío porque fue rechazado a los gentiles. Que ahí es donde entra la gracia para nosotros. Que siempre hubo y siempre ha habido, pero no como un pueblo especial de Dios, sino que a partir del 34 la gracia es abierta para los diferentes pueblos que se levantaron en el trayecto del año 34 hasta el año 1844. Excelente. Mira qué preciso es la profecía. 7 años para la terminación de 7 semanas, 49 años para que se concluya la edificación. 62 justamente preciso para que Cristo sea bautizado. Y Lucas se esmera de tal forma para que sepamos el año que nos menciona más de 7 gobernadores distintos que estaban en ese año. Para que no haya equivocación, para que se sepa exactamente cuál fue el año. Y si nos buscamos en la historia, solo hay un año, el 27, demostrando con precisión. 3 años y medio sabemos la muerte de Cristo, demostrando que esta profecía, las 40 semanas, las 70 semanas, 490 años se cumplió con exactitud. Muy bien. Hay un detalle que no es que estamos pasando por alto, sino que está ahí y que no lo hemos tocado mucho. Y es el detalle que dice, y realmente la semana más interesante,
en mi pensar, de la profecía es la última semana, porque ahí es que se cumplen la mayoría de acontecimientos trascendentales que van marcando que en la vida de Cristo se va cumpliendo justamente lo que describe el profeta Daniel. Dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo podemos entender esto? Ustedes saben que en el pueblo de Israel estaba establecido el sistema ceremonial, el cual establecía que cuando una persona pecaba debía llevar un cordero al santuario, ¿verdad? Para que entonces ese cordero que representaba a Cristo, el pecado que cometía esa persona pasaba a ese cordero y pues se sacrificaba en lugar, vamos a decir, ese cordero moría por el pecado de esa persona. De manera, aquí nos está diciendo la profecía que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esa última semana que se le dio al pueblo judío como gracia, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué manera? Muriendo Él, que era el cumplimiento de la profecía ceremonial. O sea, Él es el Cordero de Dios, como bien lo dice la Biblia. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero. Y ya Daniel lo había anunciado de antemano en la profecía que a la mitad de la semana Él haría cesar ese sistema. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Cordero y el Cordero al cual simbolizaba aquel Cordero, que era un animalito, ¿verdad? Entonces Cristo es el Cordero de Dios, el cumplimiento de esa simbología. De esa manera entonces no necesitamos continuar en esos sistemas que ya tuvieron su cumplimiento, lo cual era sombra de lo que había de venir, de lo que Dios ya estaba anunciando. Por ejemplo, la dispensación judía hoy en día, muchos de ellos continúan haciendo estos rituales de que hacía el sacerdote de manera común, de manera habitual, que llevaban este cordero y lo sacrificaban. Ellos siguen haciendo esas cosas todavía porque no es algo raro para nosotros que ellos no aceptaron a Jesús. Y como ellos no aceptaron a Jesús, ellos no aceptan tampoco la profecía de Daniel en ese sentido, que dice que a la mitad de la semana ya habría de cesar ese sistema y ese derramamiento de sangre de animales, porque ya el verdadero Cordero, el Hijo de Dios, entonces, al morir en la cruz, era el cumplimiento de esa parte. Entonces, por eso muchos de ellos, de la dispensación judía, continúan hoy en día ofreciendo cordero, porque no tuvieron la luz necesaria para aceptar lo que indicaba la profecía, que Cristo a la mitad de la semana haría el cumplimiento de esta parte ceremonial. Muy bien, Dipre, como tú mencionas, exactamente. De hecho, para los judíos, para evadir la carga de conciencia que demuestra el capítulo 9, que Jesús era el Mesías, está este capítulo prohibido en algunas sinagogas, bueno, en la mayoría, y no se puede leer, porque es difícil de interpretar según ellos. Pero es que ellos saben que esto demuestra que Jesús fue el Mesías. Amén. Ya que solamente hay una persona que cumplió esta profecía. Amén. Entonces aquí tenemos la finalización de las 70 semanas. Y al igual como cuando un amigo nos encamina por una ruta para mostrarnos el principio, para que nosotros podamos seguir, ya tenemos un encaminado de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Desde aquí, ya que conocemos el inicio, podemos ver para concluir. Otro dato que se me estaba olvidando mencionar es que hay veces que le parece que los cuadros de antes de Cristo, los cálculos de antes de Cristo hasta después de Cristo, no parecen encajar. Pero eso se debe a que en la recta numérica de los años, el año 0 no existe. Por lo tanto, siempre al pasar de antes de Cristo a después de Cristo se le debe sumar 1. Y de esta manera todos los cálculos cuadran correctamente. Entonces, desde aquí, ¿qué más tenemos, Kevin? No, y aprovechando lo que mencionas, hay 2 años que se cuentan como año 1 al no existir año 0. Que es el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Y cabe resaltar que hay algo en la historia, tiene algunos baches. ¿Por qué? Porque Cristo fue bautizado en el año 27, pero tenía 30 años. Si hubiese sido un cálculo exacto y preciso,
tendría que tener en el año 27, 27. Ujú. Y en el año 30, pues 30. Exactamente. Pero no es así. Dicen los historiadores que Jesucristo debió de haber nacido en el -4, -3 antes de Cristo, para poder llegar hacia el año 27 y tener 30 años. Pero ese es un error que podríamos decir, ese es un error divinamente orquestado. Porque sin ese error, la profecía no terminaría en 1844, que es la fecha de interés. Por lo tanto, Cristo en el año del año 34 hasta el 1844 marca que hay 1810 años de una fecha a otra. Cristo ascendió al lugar santo, obviamente, en el año 31. Pero empieza a ministrar a favor de todo el mundo, con la gracia abierta para todos, a partir del año 34. Y termina esa, vamos a decir, esa profecía de los 2300 días con el día de la expiación en el año 1844, que da inicio al día de la expiación, y termina él su ministerio en el lugar santo. Del año 34 hasta el año 1844, ¿cuántos años hay? 1810 años. 1810. Entonces Cristo, podríamos decir, que le dio gracia a todo el mundo, o le vamos a decir de otra manera, le dio oportunidad a los pueblos cristianos que se levantaron de constituirse un pueblo de Dios como lo fue el pueblo judío hasta 1844. Sé que el programa no va a abarcar todos los pueblos que se levantaron, pero Dios quería hacer un Israel de nuevo. Por eso se levantaron los valdenses, los cátaros, los albigenses, por eso se levantó la Reforma. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo interesante para mí de la profecía? Todos esos pueblos, ¿qué pasó? Antes de 1844, todos esos pueblos fracasaron. No cumplieron el cometido de pasar al lugar santísimo con Jesús. Por eso 1844 es el inicio del día de la expiación. Pero sí hubo un pueblo que entró con Cristo al lugar santísimo. Y ese pueblo, aunque los teólogos de otras denominaciones los quieran negar, es la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis. Y aunque ellos también lo niegan, sabemos que ese grupo de personas fueron los que dijeron que algo iba a acontecer en la tierra. Y ese grupo fue el movimiento milerita. Y del movimiento milerita nace lo que conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que no tengo ningún reparo ni ningún temor en decir que es el único pueblo de esos que se levantó antes de 1844 que ha entrado con Cristo al lugar santísimo en su obra final de limpieza del santuario. Bien, exactamente como dices. Recordemos que los 1810 salen, ya que gracias a todo el transcurso de los años, los 490 años que transcurrimos, a lo menos 2300, nos da justamente 1810, que es lo que resta de nuestra ruta. Y como tú mencionas, el pueblo adventista es el único que entró con Cristo al lugar santísimo, y lo podemos ver simplemente en la doctrina de todos los pueblos. No hay otro pueblo que profese haber entrado con Cristo al lugar santísimo. Por lo tanto, no hay otro pueblo que lo haya hecho. Entonces, ¿algo más tenemos que opinar acerca de esto? Algo muy importante, Marcos, que podemos ver también es el orden en el cual Dios trabaja. Vemos que Dios le da un tiempo de gracia al pueblo judío. También describe exactamente el tiempo en que el Mesías habría de morir, en que habría de cesar el sacrificio y la ofrenda, el tiempo en que el pueblo gentil se le iba a extender la gracia de Dios. Y muchos de ellos, y nosotros también que vendríamos encajando en esa parte porque no somos judíos, muchos de nosotros que hemos sido gentiles, que hemos estado apartados de Dios, cómo nos ha llegado el evangelio a nosotros y ha llegado hasta nosotros. Pero como bien decía Kevin, se da un plazo de tiempo y todavía de 1844 para acá, el Señor está anunciando este evangelio, y este cúmulo de verdades que se le ha depositado, se le ha legado a la iglesia adventista del séptimo día, para que como depositaria
de la verdad, pueda difundir el conocimiento del lugar santísimo, de las verdades que nos identifican a nosotros como pueblo. Y en ese año específicamente, porque aunque, como Kevin mencionaba, habían varios pueblos, los valdenses, los albigenses, distintos movimientos de reforma, estaba Lutero, Melanchthon, Calvino, Wycliffe, Hus, Jerónimo y muchos más, pero la iglesia adventista del séptimo día, que viene del movimiento millerista, como decía Kevin, es el único pueblo que se levanta justamente en ese año, y que aunque se confundieron de evento porque estaban estudiando la Biblia y habían interpretado que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo y que era la tierra que iba a ser purificada, y como era con fuego, pues ellos entendían que era el fin del mundo y que era la venida de Cristo. Pero la iglesia adventista, a través del movimiento millerista, es el único pueblo que específicamente en 1844, que como bien hicimos el cálculo, 1810 más 34, hace 1844, es el único pueblo que se levanta en ese año. Y vemos cómo Dios dirigió todo, cómo Dios dirigió todo en un orden perfecto para que nadie pueda cuestionar eso. De manera que a la iglesia adventista el Señor le ha dado una gran responsabilidad. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos este compromiso de vivir y anunciar estas verdades de cómo Jesús no solamente murió en la cruz, sino que también, como bien lo presenta la palabra, sigue ministrando en el santuario. Por eso en Apocalipsis 3 Él aparece caminando entre los candelabros en el lugar santo y intercediendo por su pueblo. Pero ya en 1844 Él cambia al departamento, al último departamento del santuario, que es el lugar santísimo, a hacer la última obra de mediación. Y nosotros, como pueblo de Dios, pues tenemos esta encomienda. Muy bien, Dipre. Exactamente como tú dices, este pueblo adventista fue privilegiado por Dios por estas hermosas verdades que tenemos nosotros. Entonces, Kevin, ¿tienes algo más que opinar? Claro que sí. Les diré algo. Que antes de que se nos escape, no quisiera terminar esta parte sin mencionar. No se deje engañar, mi querido hermano, con que los 1335 días están en el futuro. No se deje engañar con que los 1260 días están en el futuro, que son las 42 semanas de Apocalipsis. No se deje engañar que los 1290 años, tanto como los 1335 que se mencionan en el libro de Daniel, su capítulo 12, están en el futuro. Toda profecía de tiempo llegó a su culminación en el año 1844. Y estamos aquí para que el santuario sea purificado. Y usted sabe qué quiere decir, mi querido, que nuestro llamado como adventistas del séptimo día es ayudar a Cristo en la purificación del santuario. ¿Y cómo podemos ayudar a Cristo en la purificación del santuario? Purificado puede significar también limpiado, pero purificado también puede significar vindicado. Purificado también puede significar hecho justo. Eso lo que quiere decir es que tenemos verdades especiales, que tenemos que levantar delante del mundo, que el cuerno pequeño echado por tierra. Desde 1844 en adelante tenemos la grave y solemne responsabilidad de enseñarle al mundo que el sumo sacerdote no es el Papa, que el sumo sacerdote es Jesús, que el domingo no es el día de Dios, que el sábado es el día de Dios, que la ley de Dios es la que hay que obedecer, no el catecismo, que el alma no es inmortal, que el alma muere, que debemos de comer sano, que debemos de creer en los profetas y que debemos de alcanzar una norma de carácter y vivir como vivía el pueblo judío el día de la expiación, en humillación y en limpieza delante de Dios. Así que nuestro llamado como adventistas del séptimo día, después de 1844, es revelar esas verdades. Por eso estamos aquí. Así que no se deje engañar con periodos de tiempo que han puesto ahora para el futuro, que a partir de la ley dominical, cuente 1335 días y Cristo viene. Eso le quita poder
a la profecía que estamos tratando esta tarde. Así que mi querido, mi hermano, levántese y resplandezca, porque la gloria de Dios ha venido y nuestra luz ha nacido para iluminar al mundo con el mensaje de los 3 ángeles, con la ley de Dios, con el sábado, con la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y ese es nuestro llamado como adventista del séptimo día. Entonces, queridos amigos, hermanos, no se pierdan otros programas que tenemos para ustedes en el canal Jesús en mi hogar. Recuerden suscribirse y compartir y que el Señor los bendiga. Nos Amén. vemos. Amén. Amén.